Tranquilos para poder avanzar. Sí, a ver, por favor. Adelante. Sí. A ver, bueno, yo tengo una primera pregunta. En el contexto de... Una pregunta para cada uno es suficiente también, si no lo vieren, ¿no? En el contexto de la primera etapa de la guerra civil en Rusia, que va a ser conocida como la primera revolución, ciertamente hay un papel importante, ¿no? Por parte de los militares. Me gustaría un poquito escuchar a ese papel por parte del grupo uno, por favor. ¿Sí? A ver, ¿quiénes son el grupo uno? Vamos a entrar al grupo uno. A ver, sí, adelante. Acá tengo también esta Revolución Rusa. Dana Franco. Dana Franco, por favor. Si no, le bajamos la nota, ¿ah? A ver, Dana Franco. O Yulisa. O Marcela. Si no, les bajamos la nota ahora mismo. Disculpe, profesor, ¿puede repetir la pregunta? Ah, hola Marce, ¿cómo estás? Sí, el papel de los militares dentro de esta primera etapa de la Revolución Rusa, ¿no? Que luego será ya, ¿para dónde iban? ¿Estaban con los bolcheviques? ¿No estaban con ellos? ¿Los miraban de reojo? ¿Cómo estaban? Adelante, por favor. Creo que en los libros que usted dejó también para leer, para elaborar nuestro informe, mencionaban que los militares no estuvieron, creo, desde el principio apoyando directamente, pero llegó un momento en el que ellos mismos lanzaron por la borda de una de sus naves a los, ay, me olvidé el nombre de ese mando las fuerzas navales. Pero se supone que los lanzaron por la borda a sus altos mandos en una forma de protesta. Entonces, eso fue más adelante todavía, en 1905 creo. Entonces, eso sería que reflejaría que estas fuerzas armadas estaban viendo de reojo, o sea, analizando la situación para ver cuándo en meterse a la lucha también. Al menos así es como lo veo yo. Es decir, aún ahora creo las fuerzas militares en todas partes primero parecen estar guardando silencio para después ya meterse en las luchas sociales, cuando ya cobran demasiada fuerza. Profesor, no escucho. Gracias, Marce, perdóname. ¿Qué podrían agregar tus compañeras al respecto? Marce. Creo que mis compañeros no están en el Meet ahora. Bueno, ya, seguro hay siempre premios. Ok, Luis, una consulta. Gracias, Marce. Luis y Carola, el trabajo de ustedes es para la próxima semana, ¿no? El de los misiles en Cuba. Hola, profesor. Sí, lo que pasa es que a nosotros el delegado cuando le preguntamos nos dijo que hoy iban a exponer los 4 grupos y por eso subimos Sí, sí, nuestra sí. parte. No, está bien, porque nos queda un buen tramo, no hay problema. Ujú. ¿Ya? Y ¿están los cuatro? Sí, creo, la Ya, verdad no estoy listo. segura. Ya, listo. Tienen 40 y tantos minutos. Denle nomás, por favor, adelante. ¿Podemos exponer? Sí, 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 adelante, adelante. Sí, ya descansaron todos ya están descansados. Cerramos con ustedes, más bien. Adelante. Pero antes nosotros había otro tema, o normal. Dale, dale, dale. ¿Sí? Los otros, si no están, eso no te preocupes. O sea, yo Es parezco que buena como, digo, gente. como de repente iba como No te preocupes, yo parezco buena gente. bueno. Créeme que sí. Sí, espérate, porque no están, no están, mira.
Ah, no, a ver si están, si están. No, 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 ya expusieron. Acá está, a ver. Ujú, aquí está. No, 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 normal. Ya dale, dale, por favor, adelante, empiecen. Tienen 40 minutos. Ya empiecen, por favor, adelante. Sí, sí. Ay, 39, profesor, 39. un ratito, disculpe, es que nos tuve de sorpresa, pensé que íbamos a poner, pero ya, No, no, un no, ratito. sí, sí, ya estaban programados. No, no, además, yo la verdad, mantengo una relación muy cordial con el delegado y nada, ¿no? Es una persona que yo estimo, que yo tengo en estima. Ya. Mientras van abriendo, Valeria, vuestro tema fue muy, muy bueno, muy potente, ¿ah? Os felicito sinceramente a Valeria Góngora. Sí, profe, gracias. ¿Y qué, cómo les fue a ustedes hacerlo? Que ¿Cómo así se animaron justo por ese tema? también el libro fue lo max. Y Sí, o eso sea, que sí, en realidad como que tenía para más, pero justo también Furet falleció. sí, en el momento más inesperado, o sea, falleció de un cáncer ahí que fulminante, ¿no? Relativamente joven, 61, 62 años. Carola, ya pueden colgarlo, por favor. Buenas noches, profesor. Yo voy a compartir la pantalla. Ya, Luigi, dale. Muy bien, Valeria, felicitaciones, ¿ah? Denle, por favor, señor Luigi. Tienen 38 minutos. Ya se puede ver el documento. Sí, veo que lo estás abriendo. Ya. Adelante. Bueno, muy buenas noches con todos. Esta noche vamos a presentar el tema sobre la crisis de los misiles en Cuba. Bueno, para empezar, en octubre de 1962 sucedió el conflicto más crítico dentro del marco de la Guerra Fría, pues fueron 13 días en el que el mundo entero estuvo en vilo a la expectativa de una posible guerra nuclear, pues dos de las grandes potencias mundiales de ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaron de manera indirecta en la crisis de los misiles en Cuba. Este trabajo que presentamos hoy tiene el objetivo de mostrar cuáles fueron los antecedentes a esta crisis, así como cuáles fueron sus consecuencias y las causas que hicieron que esto fuera posible. Bueno, empezaré con los antecedentes. El primero de ellos es la guerra hispano-estoniense, que ocurrió en 1898. Esta guerra fue un conflicto armado que enfrentó a dos de las grandes potencias imperialistas de la época, que eran Estados Unidos y España. Cuba fue el país que más se involucrado en este conflicto, pues era una de las últimas colonias que España tenía en el Océano Pacífico, junto con Puerto Rico, Guam y las islas de Filipinas. Así, muchos líderes estadounidenses debatieron sobre la idea de intervenir en la independencia de Cuba, pues ese país era muy importante para los intereses políticos y económicos del país, ya que, ya que los negocios azucareros estaban en la isla y le daba mucho rédito a las empresas estadounidenses. Es así que en 1897 deciden enviar el acorazado Maine, que es un barco de guerra, a las costas cubanas, con el fin, según ellos, de proteger a la población estadounidense. Pero el 15 de febrero de, de, mil, de 1827 ocurre el hundimiento del acorazado Maine, pues según las investigaciones, hubo una explosión que provocó el hundimiento aunque no se supo nunca si fue por cuestiones del destino, es decir, que fue involuntario o fue provocado por los españoles. Aún así, a los indios no les importó y lo tomaron como excusa para que el 25 de abril de 1828 empezara la guerra contra España. Esta guerra fue breve, pues la flota española no era muy poderosa, que digamos. Así que tan solo después de 3 meses y 17 días de luchas, España sucumbió.
Y esto significó el primer peldaño para que Estados Unidos se convirtiera en la potencia más grande del siglo XX. Las consecuencias de este conflicto fueron la liberación de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que dejaron de ser colonias españolas para pasar a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. Es decir, la misma cosa, pero con otro imperio. Y la independencia de Cuba, la cual sí fue independiente, no pasó a ser una colonia, pero quedó bajo la tutela política y económica de los Estados Unidos, que en otras palabras también era una colonia. Esto afectará a la futura revolución cubana y a la crisis de los misiles. Otro antecedente de la crisis es la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió entre 1939 y 1945. Bueno, a comienzo del siglo XX, el mundo entero se vio involucrado en una gran guerra mundial que afectó a casi todos los países del mundo, pero se hizo principalmente en Europa. Felizmente, esta acabó y se pudo vivir relativamente en paz. Incluso se creó una sociedad de naciones con el fin de evitar cualquier conflicto futuro de este tipo, que sea una gran magnitud. Sin embargo, la ineficiencia de esta organización, unida con el malestar de los países que habían perdido la guerra, es decir, Italia y Alemania sobre todo, hizo que el 1 de septiembre de 1939 estallara la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Esta Segunda Guerra Mundial enfrentó a dos bloques, principalmente, o bueno, a dos bloques que fueron el eje Alemania, Italia, Japón, y los aliados, conformados por Francia y Reino Unido en un principio, aunque involucró a casi todos los países del mundo. En efecto, involucró a 72 naciones. Pero luego de que estos 5 primeros países empezaran la guerra, en 1941 Estados Unidos, luego del ataque de japonés a Pearl Harbor y la Unión Soviética, después de que Alemania violara el Tratado de No Agresión e invadiera Stalingrado, se unieron a la fila de los aliados. La intervención de esos países en la guerra cambió su rumbo, pues su poderío militar hizo posible la victoria aliada, que tanto se veía perdida. La consecuencia más resultante de la Segunda Guerra Mundial fue la Conferencia de Potsdam. Bueno, se puede decir que fue una de las consecuencias más resaltantes, ya que los líderes de los 3 países victoriosos, Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido, se repartieron el mundo. Además, decidieron el futuro de Alemania. Bueno, después de esta conferencia, el mundo se dividió en 2 bloques. Uno capitalista, liderado por los Estados Unidos de América, y otro comunista, que era liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este suceso marcó el inicio de la Guerra Fría. Aquí podemos ver la foto en la conferencia, los 3 líderes de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Reino Unido. Bueno, y aquí en estas imágenes vemos el alzamiento de las 2 futuras potencias que serían después de ganar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Después, otra consecuencia, otro antecedente de la crisis de los misiles es la Guerra Fría. Ocurrió entre 1945 y 1989. La Guerra Fría fue un periodo de extrema tensión mundial por la posibilidad de una tercera guerra mundial y una consecuente guerra nuclear. Esta sucedió una vez acabada la guerra y después, inmediatamente después de la conferencia de Potsdam. Pues los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas buscaban dominar el mundo mediante sociedades políticas, ideológicas y económicas. Además, temían que las ideas de otro pudieran sobresalir ante ellos. Se le conoce con el nombre de Guerra Fría debido a que sus participantes nunca se enfrentaban a una guerra de manera directa, sino que lo hicieron a través de conflictos surgidos en otros países, en unos países terceros o satélites, como se llamaba. Esto se dio gracias a que ellos implementaron apoyos económicos armamentísticos.
Los apoyos económicos con el plan Marshall por el lado de los Estados Unidos y el plan Molotov por el lado de la Unión Soviética, lo cual permitió que estos ayudaran a reconstruir a los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y otros tratados como la OTAN o el Pacto de Varsovia, que apoyaban y armaban militarmente a los países que estaban en conflicto con otros. Esta guerra tendrá su punto más álgido en 1962, a través de la crisis de los misiles en Cuba, ya que este conflicto, como lo mencioné, mantendrá en vilo a la población debido a una posibilidad de una destrucción total como consecuencia de una guerra nuclear. Pero gracias a las conversaciones no se llegará a más. Aún así, estos países seguirán en una alta tensión. Sin embargo, la Unión Soviética no podrá sostener su sistema político, económico e ideológico y entrará en un proceso de mantenimiento en 1989 con Gorbachev, para que así, finalmente, en 1991, con la conferencia de Yalta, se anuncie el fin de la Guerra Fría y el inicio de un nuevo orden mundial, liderado exclusivamente por los Estados Unidos. El último antecedente que tenemos de la crisis de los misiles es la Revolución Cubana, que ocurrió entre 1953 y 1959. Bueno, para los años de 1950, Cuba afrontaba un crudo contraste social, pues era una de las naciones con mayor crecimiento económico de la región de Latinoamérica y el Caribe, y sin embargo era la que tenía la población con mayor pobreza extrema, pues su población no tenía nada que comer, mientras que los gobernantes se llevaban todo el dinero. ¿Y por qué ocurría eso? Porque los Estados Unidos dominaban la isla y habían colocado un dictador de derecha llamado Fulgencio Batista, para que éste fomentara los negocios con los estadounidenses y limitara el crecimiento económico de los cubanos, de los empresarios cubanos azucareros. Además, Estados Unidos había convertido a Cuba en un lugar de diversión para los yanquis, pues sobresalían eran abundantes los casinos, las prostitutas y las playas. Era una completa perversión para ellos, pero era lo que les gustaba y como corrompían a la isla. Ante ello, un grupo de jóvenes de clase media y de estudiosos liderados por Fidel Castro decidieron cambiar la situación de su país y crearon un movimiento revolucionario llamado 26 de julio, con el fin de liberar a Cuba de la dictadura de los Estados Unidos. Es así como después de casi 6 años de lucha, donde surgieron importantes figuras como Raúl Castro, Ernesto Che Guevara o Camilo Cienfuegos, se logró la ansiada libertad de la isla. Y esto se logró el 1 de enero de 1959, el primer día del año, cuando el líder del movimiento 26 de julio dio un golpe de Estado que acabó con el régimen de Fulgencio Batista. Esto supuso el triunfo de la Revolución Cubana y un gran golpe para el poderío de los Estados Unidos en la región y también en el mundo, porque se encontraba en plena Guerra Fría. Bajo estos antecedentes, pasaremos ahora a ver en efecto ya la crisis de los misiles. Mi compañera les mencionará las causas. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo les Muy voy a bien, hablar ¿ah? acerca Muy de bien, las Luigi. causas de la crisis de los misiles, las cuales son muy necesarias para poder comprender mejor este periodo histórico de gran pretensión, ya que debemos tener en cuenta en realidad una serie de hechos importantes que más que causas creo que serían precedentes inmediatos que dan pie a la crisis de octubre. La primera son las medidas de Estados Unidos contra el gobierno de Fidel Castro. Aquí hay que considerar a la Revolución Cubana, que como mencionó mi compañero, va a ser muy importante para el desarrollo de esta crisis. Bien, desde su independencia, Cuba vio cómo los Estados Unidos en realidad tenían una gran influencia dentro de su gobierno y también dentro de su economía. Pero la Revolución Cubana va a cambiar toda esta situación, ¿no? Pues los acontecimientos que van a seguir el triunfo de Cuba van a acabar cada vez acercando más a este país, o sea, a Cuba, a la influencia soviética. En ese sentido, el nuevo gobierno, tras la revolución, empezó a realizar una serie de reformas que en realidad no favorecían para nada a los estadounidenses, ¿no? ¿Por qué? Porque afectaban a todos los intereses que los norteamericanos tenían en Cuba.
Algunas de estas medidas, por ejemplo, son la nacionalización de las tierras o de las industrias, que hasta ese momento estaban en manos, en la mayoría de ellas, en empresas estadounidenses, y que justamente todo esto va a provocar una ruptura entre las relaciones. Entonces, al ver el impulso de varias medidas socialistas en la Revolución Cubana, Eisenhower, quien era el presidente de Estados Unidos en ese tiempo, tomó también medidas para derrocar este régimen de Fidel Castro porque no le convenía para nada, ¿no? Entre ellas está el bloqueo económico, donde Estados Unidos redujo la compra de azúcar, la cual perjudicó mucho a Cuba porque basaba su economía en ello, principalmente, ¿no? También en la exportación de níquel, de algodón y de turismo. Asimismo, hubo propagandas contrarrevolucionarios, fomentó también y apoyó a los grupos armados dentro de Cuba, contrarios al régimen de Fidel Castro. Hubo también sabotajes a las instalaciones económicas y civiles cubanas, espías, ataques piratas, ¿no? La quema de campos de caña de azúcar. Incluso también hubo intentos de asesinato a los principales líderes de Cuba, ¿no? Y con todo esto lo que quería lograr Estados Unidos era asfixiar económicamente a Cuba, ¿no? Y lograr que de esa manera se rinda y que no siga perjudicándolo a él. Pero lo que solamente va a ocasionar es que la tensión entre los países vaya aumentando cada vez más, ¿no? Y entonces todas estas circunstancias van a provocar que Cuba se fuera aproximando a la Unión Soviética para pedir ayuda y protección, con lo que después va a firmar acuerdos comerciales y también militares. En el PPT vemos en la primera imagen la quema de los campos de caña de azúcar y en la segunda un GIF de la Revolución Cubana, donde vemos también a Fidel Castro con las personas que lo apoyan. Siguiendo PPT, por favor. Ya, la invasión de a la Bahía de los Cochinos y el apoyo de Rusia a Cuba. Bueno, dentro de las causas de la crisis de los misiles en Cuba, una de las más importantes se dio en 1961. Solo una aclaración, es Bahía de Cochinos, no de los cochinos. Ay, disculpe. No pasa nada, está muy bien, yo estoy que lo sigo. Bueno, ya. Se dio, bueno, una de las causas más importantes es esta. Fue llevada a cabo por el presidente John F. Kennedy. Se utilizaron tropas de exiliados cubanos con el fin de invadir Cuba y también de esta manera derrocar a Fidel Castro, ¿no? Para que se pueda crear de esta manera un gobierno provisional bajo la supervisión de la OEA. En realidad, esta operación fue un rotundo fracaso, inclusive una de las derrotas más humillantes para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue aplacada en menos de 72 horas, ¿no? Pero además de la victoria cubana, lo que va a producir esto es que se logra afianzar también el régimen de Fidel Castro y permite que se profundice su programa socialista. Sin embargo, aunque esta victoria fue indiscutiblemente de Cuba, Fidel Castro va a pedir ayuda a la Unión Soviética, ¿no? Para protegerse de unos nuevos posibles intentos por parte de los Estados Unidos de controlar la isla otra vez. Y por temor también a que se aproxime algo mucho mayor que lo que sucedió en la Bahía de Cochinos. Y bueno, Fidel Castro no se equivocó mucho porque tras el fracaso de la playa Girón, Estados Unidos puso en marcha la Operación Mangosta, ¿no? En donde se planeaban actos de sabotaje contra Cuba, incluidos aquí los atentados contra también Fidel Castro, con el objetivo de que provocara una insurrección armada contrarrevolucionaria que luego desencadenara en una intervención militar estadounidense en la isla. Bueno, pero los servicios de inteligencia de la Unión Soviética descubrieron este plan y lo que hicieron fue comunicar a Cuba. Entonces, allí es donde Fidel Castro pide ayuda a la Unión Soviética para defenderse de los nuevos intentos de invasión de Estados Unidos, ¿no? Y es allí donde Nikita Khrushchev, quien era el líder soviético, le propone la instalación de los misiles soviéticos de alcance medio R-12 como medida de disuasión frente a los planes de Estados Unidos por invadir la isla. Pero también está claro que los misiles servirían para la defensa de todo el bloque soviético en sí. En ese contexto, la decisión de instalar las armas nucleares en Cuba no fue solo la de Khrushchev, sino que fue el resultado de un acuerdo entre Cuba y la Unión Soviética,
ante un convenio de ayuda mutua, ¿no? Y de asistencia militar. Y aun cuando esto no siguió, o cuando el proceso no siguió, en realidad el acuerdo quedó de manera explícita entre ambos países. Siguiente PPT, por favor. La administración de John F. Kennedy y el peligro de invasión a Cuba. Bueno, desde que empezó el gobierno de Kennedy, se vio una política hacia Cuba, se vio que la política hacia Cuba no iba a cambiar, ¿no? Por lo que él asumió los planes de invasión que venían desde Eisenhower. Esto hizo también que una vez que fuera elegido, se reunieran con él y le informaran todos los planes de invasión a Cuba. Pero a pesar de esto, se debe mencionar que Kennedy en realidad siempre dudó con respecto a la operación, ¿no? Pero fue muy difícil para él no continuar con lo que su predecesor ya había propuesto. Bien, en el año 1961 se empezó con una ruptura en las relaciones consulares entre Cuba y Estados Unidos. De esta manera, el 3 de enero, el gobierno estadounidense rompió todas las relaciones con Cuba y esto perjudicó también el trabajo de la CIA en Cuba. ¿Por qué? Porque le quitó una plataforma legal para que actúe libremente. En ese contexto, cuando luego John F. Kennedy asumió la presidencia de Estados Unidos, más que heredar un plan de invasión a Cuba, en realidad heredaba una política hacia Cuba, ¿no? Una que le obligaba a no cambiar prácticamente nada de lo que el presidente anterior había hecho, y una política que lo que hacía era seguir con el con el camino impuesto por la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo, ¿no? Que en realidad también el mismo Kennedy compartía y estaba de acuerdo. Ya que también es necesario recalcar que Cuba era concebida como un foco de la URSS y se le veía como un peligro para todo el hemisferio, ¿no? Alguien que iba a influenciar a Latinoamérica y a los países de su alrededor. Kennedy continuó con las medidas desarrollando las políticas de sabotaje, los ataques piratas, los planes de asesinato, como les mencioné anteriormente, aunque al mismo tiempo también había mucha polémica con relación a cuánto más lejos o cuánto más se debía llevar ayuda a los cubanos contrarrevolucionarios para poder derrocar a Fidel Castro. Entonces, no se puede decir que Kennedy no se opusiese a las acciones u operaciones programadas ya anteriormente o que las considere incompatibles con las políticas que deseaba seguir él con Cuba, ¿no? Las dudas de Kennedy, a pesar de su declaración de apoyo a los llamados luchadores por la libertad, o sea, eran los que iban en contra de la dictadura de Castro. Bueno, las dudas de Kennedy se pudieron observar con más claridad después que en medio de la derrota de Player Girón no autorizó la utilización de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Y hasta ese punto creo que llegó su compromiso con la contrarrevolución hacia Cuba, que le había heredado Eisenhower. Y es ahí donde sucede también un giro con Kennedy, porque de estar apoyando a la contrarrevolución pasa a querer llegar también a un acuerdo con Cuba y la Unión Soviética al ver a Estados Unidos, a ver el peligro que corre Estados Unidos. Siguiente PPT, por favor. El descubrimiento de los misiles soviéticos en Cuba. Esto es justamente lo que da inicio a esta tensión de la crisis de octubre, ¿no? Por una muy posible y cercana guerra nuclear. Bien, en octubre de 1962, aviones espías norteamericanos detectaron la construcción de rampas de misiles y la presencia también de tropas soviéticas, ¿no? Y esto va a poner en alerta máxima a Estados Unidos y también prácticamente a todo el mundo, ¿no? Porque no solamente afectaba a estos tres países, sino también, como se debía a una guerra nuclear, o al peligro de una guerra nuclear, afectaba al mundo. Así Kennedy toma una medida muy fuerte, ¿no? La medida que toma es bloquear militarmente el acceso, de la isla de Cuba en un intento de evitar que lleguen más misiles soviéticos a Cuba. No, puso unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba, como podemos ver en el gráfico. La sombra moradita alrededor de Cuba es el bloqueo estadounidense para evitar la llegada de misiles. Y podemos ver que el círculo, la circunferencia, nos muestra que
en realidad esos misiles afectaban gran parte de Estados Unidos y el riesgo que corría porque justamente los misiles se ubicaban en un punto muy estratégico y muy cerca del país. Entonces, en ese sentido, si los navíos soviéticos hubieran intentado forzar este bloqueo, el conflicto armado entre las dos superpotencias hubiera en realidad iniciado. Por ello, se puede decir que el momento de la Guerra Fría, este es el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la URSS y Estados Unidos, y también del terror de una guerra nuclear que nos afectaría a todos. Bien, le doy paso a mi compañera. Buenas noches, profesor. Bueno, Muy bien, ahora muy bien, vamos a Raquel. continuar con la parte del desarrollo de la crisis de los misiles, ¿no? Como bien dijo mi compañera, mencionó algunas partes, ahora voy a tocar más específicamente parte por parte y señalando fechas, qué es lo que sucedió y cómo transcurrió todo esto, ¿no? Definitivamente no hay dudas que el despliegue militar soviético que hubo hacia Cuba ha constituido una hazaña logística muy buena, ¿no? Por parte de los soviéticos, ya que ni los propios estadounidenses lograron captarlo ni esperarlo. Sin embargo, sí se logró descubrirlo antes de tiempo, es decir, antes que ocurriera cualquier catástrofe, ¿no? Acá empezamos con el descubrimiento de las bases militares y nucleares en Cuba, ¿no? Esto fue descubierto el 17 de octubre de 1962, cuando uno de los aviones espías de los Estados Unidos, la U-2, tomó fotografías cuando realizaba un vuelo rutinario de inspección a la isla, ¿no? Que ya para ese entonces ya iba pasado 3 años, o sea, Cuba ya iba pasado 3 años sometidos al régimen comunista de Fidel Castro, el cual ya se había aliado con Nikita Khrushchev de la URSS, ¿no? Para la CIA, estas fotografías mostraban la presencia de armas ofensivas y plataformas de lanzamiento. Es así que, luego de examinarlas, el consejero de seguridad, George Bundy, da aviso al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, ¿no? La enorme gravedad del asunto pone en Washington, donde queda la Casa Blanca, una alarma, especialmente porque ya en el mes de agosto, Nikita Khrushchev había prometido que no iba a enviar armas ofensivas a Cuba y que la URSS no deseaba intervenir en la política de los Estados Unidos y que las medidas de seguridad que estaban tomando solo eran de carácter defensivo, ¿no? Sin embargo, las fotos que habían tomado el avión espía revelan todo lo contrario, ¿no? Los misiles estaban en Cuba, eran soviéticos y eran ofensivos, y podían alcanzar un blanco situado a 1100 millas náuticas. Es así que esas armas pudiendo atacar varias ciudades, ¿no? Entre ellas tenemos a Washington, Dallas, entre otros. Es así como la Casa Blanca elabora varias hipótesis. Una de ellas fue que podía ser únicamente un instrumento de chantaje, una trampa, una garantía para defender la Cuba comunista de Fidel Castro o un simple alarde de esta potencia nuclear para asustar a los estadounidenses. Siguiente, por favor. Ya. De ahí viene la confirmación que se da el 17 de octubre cuando nuevamente Estados Unidos envía aviones espías a inspeccionar la isla de Cuba, en las cuales se encuentran nuevas plataformas de lanzamiento de misiles, en condiciones de entrar en acción en plazo de una semana. Es así como el presidente Kennedy toma una rápida acción y congrega el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional para debatir aceleradamente cuáles podrían ser las respuestas ante ellos. El presidente, al convocar este consejo, es presionado por dos bandos, ¿no? Uno de ellos, donde están, disculpe, uno de ellos, proponían justamente que se tenga una intervención militar a Cuba. Pero había otro bando donde estaba el jefe de la CIA, John McCone, y el general Max Taylor, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, que definitivamente estaban de acuerdo también en una intervención militar. Sin embargo, realizarlo no les iba a garantizar la eliminación de los misiles en ese territorio y tampoco sabían cuál era la magnitud de la respuesta soviética que tendría.
Aparte de esta presión que también tenía Kennedy por parte del Consejo, temía que alguno de sus aliados se adelantara a alguna solución distinta a ellos y que esto pueda empeorar la crisis y empezar una tercera guerra mundial, ¿no? También para su intervención se barajaron varias hipótesis, ¿no? Una de ellas era no hacer absolutamente nada, o también era recurrir a una presión diplomática y dar un acercamiento a Castro. Otras opciones que también se barajaron eran iniciar un bloqueo o desencadenar un ataque aéreo, ¿no? Finalmente deciden dar un bloqueo naval a Cuba para impedir los envíos de los misiles soviéticos y forzar el desmantelamiento de las bases de lanzamiento. Siguiente, por favor. Es así que finalmente, el 22 de octubre, Kennedy decide dar un comunicado, ¿no?, a los estadounidenses y al mundo entero acerca de la crisis que estaba sucediendo y la decisión de bloqueo que ellos habían tomado, ¿no?, para así presionar a Nikita Khrushchev y conseguir que accediera a sus peticiones. Asimismo, condenaba las mentiras que realizaron los soviéticos por haber mentido en completa traición de la fe en las repetidas promesas soviéticas de suministrar a Cuba solamente armas ofensivas, ¿no? Por lo que Estados Unidos decidió no tolerar esto, ¿no?, esta amenaza a su seguridad, y que iba a poner a Cuba en una cuarentena, es decir, bloquear los envíos soviéticos. Finalmente, el 23 de octubre, los soviéticos, liderados por Nikita Khrushchev, declaró que la URSS no iba a reconocer ningún derecho a los americanos en realizar un bloqueo naval, además que lo veían como una agresión. Advirtió que si algo le pasaba a los barcos soviéticos, iban a tomar represalias, ¿no? Es así que, a medida que pasaba el tiempo, la tensión en el mundo entero aumentaba, había un enorme riesgo que en cualquier momento estallara una guerra nuclear que devastaría el mundo. A continuación, le voy a pasar a mis compañeras que les va a hablar sobre la decisión final. Muy bien, felicitaciones, Carola, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, mientras va llegando tu compañera, es en verdad bastante fuerte, ¿no? La posibilidad de una tercera guerra, ahí nomás. Imagínate unos misiles de uranio en la isla de Cuba. Increíble, ¿no? Muy bien, adelante, por favor, su compañera. Sí, buenas noches, profesor. ¿Se me Hola, escucha Emeline, ¿cómo estás? bien? Disculpe, sino que mi red Emeline, es un poco inestable. Sí se me escucha bien entonces. Emeline, yo te escucho bien. Sí, ya, gracias, profesor. Bueno, continuamos hablando ahora sobre el final de la crisis de los misiles, de manera que ambos bandos se enfrentaban, mejor dicho, de manera indirecta, ¿no? Y fue el 26 de octubre donde el gobierno soviético envió un mensaje de Khrushchev a Kennedy para poder así llegar a un acuerdo, ¿no?, en donde Khrushchev proponía al presidente el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares en Cuba, a cambio de la garantía de que Estados Unidos no invadiera Cuba ni apoyara operaciones con ese fin, ¿no? Tal que por primera vez sería que la Unión Soviética reconocía formalmente que había misiles nucleares en Cuba, ¿no? Ahora, seguidamente fue también el mismo 27 de octubre, donde también se envió otra carta por parte del Ministerio Soviético. Y acotando a la carta ya anterior que se había enviado, se remarcaba la idea de que Estados Unidos retirara los misiles ubicados en Turquía, ¿no? Debemos decir que el acuerdo llegó ya el día 28 de octubre de 1962, de madrugada básicamente, donde Estados Unidos aceptó el trato propuesto por los soviéticos para terminar con la crisis de los misiles, ¿no? El otro bando, es decir, la Unión Soviética, accedieron a retirar las instalaciones para misiles nucleares a cambio de que Estados Unidos no diera también una invasión o apoyo a esta acción en contra de Cuba, ¿no?, además de desmantelar el misil Júpiter, que se encontraba en Turquía, que apuntaba a la Unión Soviética. Por último, también Khrushchev hizo público que su país iba a retirar los misiles de Cuba y los estadounidenses durante los primeros días de noviembre fue que continuaron enviando aviones espías para confirmar que la retirada se estaba efectuando con un resultado positivo, se podría decir. El siguiente PPT, por favor.
Bueno, finalmente, la crisis de los misiles fue donde se estuvo más cerca del enfrentamiento, ¿no?, directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y donde se estuvo más próximo a una guerra nuclear y demás decir a la llamada Tercera Guerra Mundial, ¿no?, y que se llegó a evitar. Tras las negociaciones, ¿no?, que la Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla, ¿no?, y de la retirada de los misiles nucleares en Turquía, que era país fronterizo con la Unión Soviética, ¿no? Aquí estamos añadiendo una frase también de una comentarista para finalizar con esta parte de la exposición, donde es una comentarista llamada Cristina Grael, donde nos dice, ¿no?, ya no existen países enfrentados, hoy los ataques provienen de alguien que no tiene cara, que con frecuencia es ilocalizable, que carece de instituciones, de uniformes o de banderas, donde tienes que adaptarte para defenderte y así un país tiene que adquirir una capacidad defensiva. Gracias. Bien. Bien, Emily. Bueno, de repente el cansancio también, ¿no? Las conclusiones, bueno, ya está bien. Emily, una consulta, ¿qué te pareció a ti que has visto esta parte de la posibilidad de guerra entre Rusia, bueno, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre Khrushchev y y JFK, a la distancia hoy en día, ¿no? Después de más de 60 años de lo sucedido. No, definitivamente sí fue un periodo de mucha tensión, como estaba leyendo muchos artículos, y imagino la misma tensión también de los gobernantes, ¿no? Porque Key no es que al instante de que se fue suscitando toda esta tensión decidió avisar también a la población, ¿no?, sino que también tuvo unos par de días y luego de ello ya fue que lo anunció, porque en primera instancia también la prensa quería anunciarlo, pero dijo que no. Pero sin embargo, igual la población se iba enterando y tenía que hacerlo, ¿no? Y sí, Muy, pudo haber desatado una gran guerra mundial, y como decía también creo que era Albert Einstein, ya la cuarta guerra sería con palos y piedras, ¿no? Porque no, eso o sí ya sea, era un desastre total, ¿no? no, ya, ahí ya. Muy bien, Emily. ¿Alguien va a darnos las conclusiones, Emily, o tú las cierras? No lo sé. Sí, Luigi. Ah, Luis, ya listo, ya está, ya. Luis, pero está muy bien, de verdad que me ha gustado. Adelante, señor Luis. Luigi, no va a haber preguntas, por el tiempo, así que ahí lo cerramos. ¿Ya? Señor Luigi, creo que no está, Emily, ¿ah? Se nos fue. A ver. No, Ah, profesor, sí. disculpe, estaba apagado mi micro. Ya. Adelante, señor Luigi, por favor. Ciérrelo. Ya. Está muy bien. Bueno, profesor, retomando las conclusiones, la Guerra Fría fue un periodo de gran tensión a nivel mundial, en la que se enfrentaban dos frentes totalmente distintos en ideología, economía y política, los cuales eran Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este periodo se caracterizó por tener picos de tensión y distensión, evidenciando en los indicadores tanto conflictivos como cooperativos entre las hegemonías, en tecnología, en armamento también. Bueno, pero la crisis de los misiles significó un quiebre total en la Guerra Fría, ya que en ese momento el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear y que luego se convirtió en un clima de disociación mutua por el temor incluso de las potencias de acercarse a una destrucción total de todo, pues el poder de los proyectiles nucleares que poseían ambos sistemas era capaz de destruir el planeta entero, por lo que cualquier mala decisión de algún gobernante hubiera acabado en la destrucción de todo, totalmente. Por ello, hubo un proceso de acuerdo entre ambas potencias, lo cual contribuyó a que se mejore la comunicación entre estos dos países, con el llamado teléfono rojo, que era un sistema de comunicación directa entre el Kremlin y el gobierno de Washington. Además, con esto también quedó garantizada la seguridad de Cuba, tras el compromiso de Estados Unidos de no ejecutar la invasión, aunque aún así siguieron bloqueando la economía. Bueno, se realizaron varios tratados para evitar una guerra nuclear. El Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares en la Atmósfera, Superficie Terrestre y los Fondos Marinos fue uno que se dio en 1963 y otro fue el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear que se dio en el 68. Pero la crisis de los misiles también nos muestra que los países pequeños como Cuba
Al entablar alianzas con grandes potencias, se arriesgan de ver negados los intereses nacionales, porque recordemos que Cuba en un principio era nacionalista, pero luego para asegurar la no intervención de Estados Unidos, se unió al bloque comunista de la URSS. Asimismo, se demuestra una simetría de poder, donde el pequeño país queda subordinado al grande. Y la URSS y los Estados Unidos reforzaron su liderazgo en sus bloques, pues las soluciones y medidas tomadas no fueron consultadas a países terceros, ya que, como vimos, Cuba nunca fue consultado acerca de lo que iba a pasar después. Tan solo ocurrió ahí la crisis en los misiles y bien, gracias, se puede decir. Ya. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos la referencia. No, no te preocupes, ha sido un día largo. Jóvenes, en verdad estoy muy, muy agradecido. Los trabajos están muy bien. Yo ya esta semana ya estoy más recuperado, así que estoy revisando, sí, a full para entregarles. Y en verdad, qué buenos temas. Como dijo su compañera, ¿no? Profesor, usted había propuesto 15 minutos, pero ante trabajos tan bonitos, pues no los puedo cortar, ¿no? Sí, así que están todos muy bien, jóvenes. Yo los felicito sinceramente. Bien, jóvenes, entonces con esto nos despedimos. Wow, qué bonito. Miren, casi tenemos al gran público aquí presente, ¿no? Unos colegas me han comentado que se quedan con poquitos, acá conversamos y podemos seguir conversando, pero hay que ir piano a piano. ¿Sí? Dime, Rodrigo, adelante, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Quería hacerle una Muy buenas consulta noches. respecto a La que las gustes. exposiciones. Ahorita hemos terminado a las 8:30 con la exposición número 8, que era de los partidos totalitarios de Europa, Sí, cronológicamente 1920 a 1945, y ahora nos hemos saltado hasta la Revolución Cubana. ya. En este cronograma que teníamos y está en Sí, sí, Classroom, sí. la Sí, semana 12 teníamos que exponerlo, pero nos ya. hemos saltado dos bloques y bueno, la mitad, o la que No, antecedía la Revolución Cubana, que era la Revolución sí, sí, Mexicana. sí. No, ¿Cómo no, hay que seguir con la línea. La próxima semana, ¿qué grupos toca? lo que nos faltó sería la Segunda Guerra Mundial, Uno, la otra sería el ascenso de Norteamérica y la Guerra Fría? Después pasaría ya. con el tema chino, que es de la guerra de Sí, sí, Kuomintang, y la de Mao ya. Zedong. Ya, ya, está bien. Yo creo que está bien los tres para que no se nos junte. ¿Sí? Vamos, ¿quiere lo publico de una vez? ¿Te parece bien? ¿Sí? De una vez vamos a ponerlo, ¿ya? Dame un minutito, por favor. No, no, está muy bien. Ustedes me ayudan muchísimo a ordenar el trabajo. Sí, dame un minutito, por favor. ¿Ya? De una buena vez. Y con eso estamos con el cronograma, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Dame un minutito, por favor. El próximo jueves es perdóname, 5 y 7. A ver, hoy, 12. Aquí está. Exposición, uy, perdóneme. Exposiciones para el 12 de enero. Voy a compartir, ¿ya? Está bien que me lo indiques. Sí, sí, para estar en línea, Emily. Ah, no, no, el martes sí es obligado asistencia, eso es obligatorio, o sea, ahí sí no, el sábado sí fue asistencia cotejada, ¿no? Dame un minutito, por favor, para poder compartir, ¿ya? Ya. Muy bien. A ver, ya, estimado, ¿cuáles son las que están pendientes para el próximo martes 12? Por favor, si me lo puedes repetir. Profe, un ratito, déjenme confirmar algo, Sí, porque sí, ahora me sí, están sí. diciendo por interno otra cosa, ¿correcto? No te preocupes, no te preocupes. No te inquietes. Voy también a entrar yo. Está bien que hayan dame un minutito, por favor. Y además lo han hecho muy bien. Voy a verificar yo también. Denme un minutito, jóvenes, ¿ya? Ya está, ya. Le toca a mi grupo, profesor, Ya, esta caballero, semana que a ver. viene. Ya, dame un minuto, por favor. Dame, ya. ¿Cuál es tu grupo, por favor? Es el grupo 9 sobre Ya, la Segunda Guerra Mundial. ya. Ya, listo. ¿El otro grupo cuál es? Muchas gracias, caballero ilustre. ¿El otro grupo cuál es? Vamos a ver. Eso toca el 11 al 15.
Sí, hay que avanzar porque si no nos vamos a quedar. Esa semana que no he podido estar hemos movido cosas, pero era por un tema que ya está superado, ¿no? Y ya, Profesor, luego lo de China. Ya, la guerra de la Kuomintang en el Partido Comunista Chino, no te escuché bien, discúlpame. Sí, ese y luego el de salto adelante. Ya, dame un minuto, vamos a colocarlo, ¿ya? La guerra entre la Kuomintang y el Partido Comunista Chino, ¿sí? Ese va a ser un temón, ¿no? Ya, ¿y el tercero cuál es? Aquí está, la revolución cultural, ¿verdad? Mao y el gran salto hacia adelante, ¿cierto? Sí, profesor. Excelente. Sí. No, gracias más bien por su paciencia. Ya ese día que he faltado, pues ni modo, ¿no? Ya. Muy bien, vamos a publicarlo. Y ya está, jóvenes. Sí, ya estamos llegando casi a la mitad. Van a tener una grata sorpresa para el final, no se preocupen. ¿Ya? Muy bien. Solo preocúpense en hacer buenas exposiciones, ¿sí? Que la están haciendo muy bien. ¿Ya? Sí, Emelín, solamente exposiciones, pero la asistencia es obligatoria. Solo no es obligatoria cuando nos hemos tenido que correr un sábado, ¿no? En mi caso, por razones de salud. ¿Ya? Listo. Ya está, jóvenes. Grupo 9 sobre la Segunda Guerra Mundial. Luego sigue la guerra entre la Kuomintang y luego sigue Mao. O sea, la próxima semana tiene unos temas muy buenos. Viene China, viene Mao. Ahí vienes tú, Rodrigo, ¿verdad? Tú tienes un tema chino, ¿verdad? No, profe, yo les puse. Ay, listo. Ya estoy ya cansadísimo. Muchachos, un saludo fraternísimo. Ánimo, fuerza en todo. Sí, que yo esta semana ya terminó sus documentos. Un abrazo fraterno a ustedes. Gracias, John. Gracias, Jackie. Gracias, Emeline. Gracias, profe. Rodrigo, a Buenas ustedes. noches. Buenas noches, André. Asistan, la Hasta asistencia está luego, corriendo. profe. Buenas Recuerden, noches, profesor. Buenas noches, Roberto, Valeria. Muy buenos los temas. Hasta luego, profe, Sí. gracias. Leila, chao, Fátima, Hasta Yanet. luego, profesor, A cuídese. ustedes, muchachos. Gracias por su Hasta luego, paciencia. profesor, cuídese. Chao. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Chao, vale. Cuídense. Ya está, muchachos. Muy bien. Estefano, a ti más bien. Gracias.